Vamos entonces con el estudio de este día, el número 11. Jeremías 33:6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando nosotros pensamos en este texto específicamente y lo tomamos, ponte tú en un pan de vida, de esos cajitas que hay con versículos bíblicos, uno toma este versículo, lo lee y dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y lo curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, el Señor me va a sanar, el Señor me va a curar. Inmediatamente lo relaciona con esa necesidad del momento. Entonces, este versículo nos va a servir mucho para poder entender algunos principios de interpretación. Y vamos a ver cómo en este versículo, nosotros tenemos una cápsula, así como una pastillita, una cápsula de lo que significa el propósito de Dios para la humanidad. Mire, uno lo ve como algo personal, pero Dios está mirando mucho más allá cuando le habla este pasaje a Jeremías. Así que pongamos mucha atención con esto y vamos a ver qué relación tiene este versículo que acabo de leer de Jeremías 33:6 con el versículo que está en 1 de Pedro 2, versículo 9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted tiene una mirada muy limitada de sus propias capacidades, de su propio llamado, hay mucha gente que dice: no creo que Dios me haya llamado a mí. Hoy día, a través de este estudio, espero que su mente y su espíritu se abran y puedan ver que la influencia, el poder que está en sus manos, en nuestras manos, en tus manos, es tan importante para el propósito completo de Dios. Por eso vamos a relacionar, guarden este versículo en su mente, anótenlo por ahí en el libro mismo, Primera de Pedro 2:9, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué tiene que ver Jeremías 33:6 con Primera de Pedro 2:9. El contexto, capítulo 33, en diferentes versiones: Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y paz y verdadera paz. Hay una versión. Sin embargo, vendrá el tiempo en que sanaré a Jerusalén y le daré prosperidad y paz. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundancia de paz y seguridad. De abundante paz y seguridad. He aquí que yo les traeré medicina, dice otra versión, yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Hay otra versión. Me detendré para que observen el segundo párrafo, donde dice: sin embargo, vendrá el tiempo en que sanaré a Jerusalén y le daré prosperidad. Fíjese que en este versículo se especifica a dónde está dirigido el versículo, ¿ya? O sea, ¿a quién va a sanar, quién va a prosperar y quién recibirá paz? No es cualquiera, es Jerusalén. Entonces, el mensaje del tiempo de Jeremías es a Jerusalén. Partamos por ahí. Vino por segunda vez, versículo 1, la palabra del Señor a Jeremías, estando él todavía detenido en el patio de la guardia, y dijo: así ha dicho el Señor, quien hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí, te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá que fueron derribadas para construir defensas contra los terraplenes y la espada. Los caldeos vienen para combatir contra ellos y para llenarlas de cadáveres de hombres.
a quienes ha herido con mi furor y con mi ira, pues he escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Tremendas las declaraciones del Señor. ¿En qué condición está en este momento Jerusalén? He aquí que yo les traeré medicina y sanidad y los sanaré y los revelaré. Tiempos de paz y de verdad. Ya, aquí fíjese la contraposición que hay con esta realidad. Dice, las ciudades de las casas de los reyes de Judá que fueron derribadas para construir defensa contra los terraplenes y la espada, los caldeos vienen para combatir contra ellos, para llenarlas de cadáveres de hombres a quienes he herido con mi furor. Ya toda la parte negativa, pero aquí dice, he aquí, y las otras versiones dicen, sin embargo, o sea, a pesar de, pero, o sea, aunque las cosas no están tan bien, el Señor les dice ahora, yo les traeré medicina y sanidad, y yo los sanaré, y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Restauraré de la cautividad a Judá y a Israel. Ahí abarca, fíjese, al reino del norte y del sur. Acuérdense que Israel se había dividido y ahora el Señor le trae una promesa a través de Jeremías a ambos, aunque Israel ya estaba muchos años ya que estaba disuelto. Y los edificaré como al principio, los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Y esta ciudad, se dan cuenta que se refiere a Jerusalén, y esta ciudad me será motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra que oirán de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por todo el bien y por toda la paz que yo les haré. Bien, entonces ahí tenemos todo más o menos el contexto. Usted puede leer los versículos que faltan ahí para poder entenderlo bien. Entonces, vamos a ir parte por parte. ¿Cuál es la condición en que se encuentra el profeta? Vino por segunda vez, recordemos que eso ya había hablado, lo vimos la semana pasada, la palabra del Señor a Jeremías. ¿Dónde estaba el profeta? Estando él, Jeremías, todavía detenido en el patio de la guardia. Es decir, estaba preso, estaba en malas condiciones y el Señor se acercó a él para hablarle. Entonces, ahí tenemos ya alguna, para hacer alguna reflexión, ¿cierto? Podemos nosotros reflexionar y pensar cómo Dios puede dirigir su voz, su palabra a una persona que está está detenido, independiente de la razón, está detenido y está seguramente enfrentando su propio desánimo, padeciendo de hambre, sucio, maloliente, y entonces Dios ahí él se acerca y le habla a esa persona llamada Jeremías. Entonces, la condición del profeta no es que él estaba en un altar especial, en una búsqueda insaciable de Dios, en austeridad especial, días de oración y de ayuno, esperando la respuesta de Dios. No, él estaba, probablemente haya ayunado, probablemente estaba en oración, quizás ayuno obligatorio, pero él estaba en una condición deplorable. Y ahí Dios se acercó y le habló. Toma en cuenta eso, ¿ya? Vamos a ver, para relacionar esto con el llamado, a quién Dios le habla, es interesante. Por ejemplo, a Isaías le habla cuando Isaías estaba de luto. Isaías capítulo 6, versículo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta expresión de que Isaías estaba en el templo no es que estaba porque sí, en un momento de adoración. Él estaba llorando la muerte del rey. Él estaba en un momento de dolor y de sufrimiento, estaba de luto, porque era cercano al rey que acababa de morir. Entonces él fue a llorar seguramente al templo, a buscar consuelo, y encontró una visión en donde vio una visión
donde fue llamado al ministerio. Entonces, ¿en qué condición estaba Jeremías? Metido en la cárcel. ¿En qué condición estaba Isaías? Estaba de luto. Podríamos decir, no, es que cuando la persona está emocionalmente mal, podría recibir cualquier visión, cualquier cosa, es bien recibida. El caso es que Isaías recibió un llamado de parte de Dios para hacer su ministerio. Esto fue muchos años antes de Jeremías. Veamos otro ejemplo. Elías, ¿ya? Se levantó pues, y Primera Reyes 19, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y caminó con las fuerzas de aquella comida que Dios le había provisto, 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Ya? Algunos hablan, ¿cierto?, de que después de esa comida fueron 40 días y 40 noches de ayuno, y lo relacionan con el ayuno de Jesús. Sí y no. Sí, porque realmente no comió más, y no porque el ayuno en este caso no fue voluntario. Él andaba huyendo. Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, porque estaba, recordemos, en un estado, estaba huyendo de la reina Jezabel, estaba muy mal emocionalmente, y donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez nos encontramos en una condición sensible por parte del receptor de la palabra. Vemos a un Jeremías en la cárcel, vemos a un Isaías de luto, ahora vemos a un Elías que está huyendo. Si bien ya hizo grandes milagros, ahora está escondido en una cueva. Y ahí está tratando de reordenar su vida. ¿Qué voy a hacer ahora? No voy a poder profetizar libremente. ¿Qué hace? Entonces el Señor le pregunta, Elías, ¿tú qué haces aquí? Esta es una pregunta que podemos nosotros aplicarla mucho a nosotros mismos en esos momentos en que nosotros pretendemos meternos en una cueva, olvidarnos que el Señor nos llamó, que estamos demasiado débiles emocionalmente, que el golpe que nos tocó vivir, que la crisis que estamos viviendo probablemente nos ha derribado, nos ha echado a tierra y no tenemos nada más que hacer. Viene el Señor, se le aparece, digamos, a Elías y le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces Elías no estaba en una búsqueda de espiritualidad, no estaba en esa sensibilidad, buscando un éxtasis con Dios, no, estaba experimentando un momento difícil para su vida. ¿Ya? ¿Cómo sigo mi vida aquí en adelante? Y el Señor le aparece y le hace la pregunta. Entonces, bueno, ya vemos a un profeta que estaba en la cárcel, vemos a un profeta que estaba de luto y vemos ahora a un profeta que estaba mascando su depresión. ¿No? Sigamos acá. Ahora vemos a otro profeta, Eliseo. Eliseo, en este caso, era un profeta que es llamado, para continuar la historia de Elías, cuando el Señor le dice, ¿qué hace aquí Elías? Elías le dice, bueno, es que yo soy el único que está quedando de los buenos, y arranqué para que no me mataran, para ser, digamos, la reserva espiritual de la nación. Y el Señor le dice, ¿qué reserva espiritual de la nación? Y Elías, si hay 700 personas que no han doblado su rodilla, es decir, hay muchos como tú, no eres el único. Es bien interesante esta conversación de Elías con Dios, porque Elías creía que era más de lo que realmente era, aunque era un tremendo profeta. Acordemos que Elías es el que se apareció en la transfiguración donde Jesús se encontró también con Moisés. Entonces, un tremendo profeta. Pero sin embargo, el Señor le dice, pero Elías, hay gente que no ha doblado su rodilla. Quizás no ha sido tan famoso como tú, pero no ha doblado su rodilla. Y recordemos esto, querida familia, hay personas que han mantenido su fe. Quizás no hacen programas, no tienen no dirigen una iglesia, en fin, no son tan famosos como Elías, pero eran personas que tenían temor de Dios y respetaban a Dios en medio de un pueblo perverso. Nunca crea, nunca piense que mientras más aumenta la perversión, hay el poder de Dios, la manifestación de Dios y las personas, los hijos de Dios, disminuirán. No, Señor.
hay poder y hay personas que permanecen siempre. Que no las conozcamos, eso, que no estemos todos eh, conectados, como en el caso de Elías, que ni siquiera lo sabía, puede ser, pero Dios siempre tiene una reserva. Acuérdense de eso. Eh, Cuando el Señor le habla a Elías, llama, entonces le dice a Elías, yo te voy a mandar a ungir, ¿cierto? A un rey y hay un profeta que va a ocupar tu lugar. Ese profeta llegó a ser Eliseo. ¿Qué fue lo que pasó? Elías salió y entonces, dice este versículo, Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo tenía el último par de bueyes. Es decir, era una persona pudiente, tenía bastantes bueyes y Eliseo recibió el llamado entonces cuando él estaba trabajando. Era un hombre trabajador, venía de una familia acomodada y recibió el llamado del Señor a través de Eliseo. Entonces ya tenemos, fíjese, un profeta que estaba en la cárcel, otro profeta que fue llamado cuando estaba sufriendo el luto, el otro profeta que estaba huyendo y deprimido, y ahora vemos a un profeta que estaba haciendo su vida normal, estaba en su estado de confort, estaba arando con sus bueyes, estaba manteniendo su emprendimiento familiar, ¿no? Entonces estaba súper bien, pero de ahí también el Señor lo llamó. Veamos otro ejemplo. Amós, él estaba cultivando higos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, Amós 7, 14, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, Amós no fue formado como profeta, nadie le enseñó a predicar. Acuérdense que Elías tenía una escuela de profetas y habían escuelas de profetas donde le enseñaban a la gente, eran como seminarios de hoy día, donde le enseñaban a la gente a las artes de cómo entregar la palabra de Dios. Pero este profeta, Amós, no pasó por esa escuela, por ninguna de esas escuelas. Él estaba haciendo su trabajo al igual que Eliseo, con la diferencia de que Amós era de un origen humilde, porque él era pastor de ovejas y recogía higos para poder sobrevivir y seguramente los cultivaba y los vendía. Entonces, pero de ahí el Señor lo tomó, de ese estado de trabajo abnegado, humilde, modesto, y lo saca y lo dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora vimos a un Eliseo pudiente, pero ahora vemos a un Amós modesto, ¿ya? Que el Señor lo llama también a profetizar. Ya vemos diferentes tipos de condiciones en que el Señor llama a un profeta. Vemos a un profeta que estaba en la cárcel, que le da la palabra. Vimos a uno que estaba de luto, vimos a uno que estaba deprimido, vimos a otro que estaba haciendo su trabajo, emprendimiento, y que le estaba yendo súper bien. Y ahora vemos a un profeta que sobrevivía como pastor de ovejas y recogiendo higos. Veamos qué pasa con los discípulos del Nuevo Testamento. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando en el instante las redes, le siguieron. ¿Qué estaban haciendo Pedro, Simón y Andrés? O Pedro y Andrés estaban pescando, estaban haciendo su trabajo, eran pescadores, y el Señor desde ahí los llamó. Sigue el relato, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Es decir, Pedro y Andrés echaban la red en el mar y mientras Juan y Jacobo estaban remendando las redes. Y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Ya? Le siguieron, dejando al instante la barca. Entonces, los discípulos estaban pescando.
estaban haciendo su tarea, estaban trabajando. Esto nos invita a ver que Dios no tiene ningún miramiento ni condición para llamarnos a compartir su palabra, a predicar su palabra, ni espera nada especial de nosotros. Cualquiera de nosotros podría decir, no, es que yo no he ido, no soy tan fiel, a mí me faltan dedos para el piano, yo soy apenas, en este caso, yo soy apenas un pastor de ovejas, los discípulos podrían decir, yo soy pescador, Isaías podría decirle, Señor, yo estoy súper mal con la muerte de mi amigo. Jeremías dice, Señor, no me hables más. De hecho, se lo dijo, no quiero hablar más en tu nombre. Entonces, hay muchas posibles respuestas al llamado de Dios, pero Dios toma personas comunes para entregar un mensaje especial. Y veamos un último ejemplo, la condición del profeta, a Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y cayendo en tierra, Saulo, ¿cierto?, que se llegó a llamar Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ya? El versículo antes dice, Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este campo, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ya? Esa era la tarea de Pablo. ¿Ya? Entonces, en el camino se le apareció Jesús, es decir, él venía con muy malas intenciones. ¿Ya? Entonces, con esas malas intenciones, el Señor se le aparece y le dice, no, Saulo, vamos a cambiar el giro de tu vida. Tú vas a servirme ahora. ¿Ya? Bien, entonces, quería detenerme más en estos ejemplos. La Biblia está llena de muchos otros ejemplos y la vida está llena de otros ejemplos de cómo el Señor llama a hombres y a mujeres comunes para servicios extraordinarios. ¿Ya? Y esos hombres y mujeres comunes están en la lista de participantes. Acá hay 46 que están poniendo atención a este estudio, y ustedes son o un Elías, o un Eliseo, o un Jeremías, o un Isaías, o un Amós, o Pablo, Pedro, o Juan, o Jacobo, o Andrés. Con alguno de ellos ustedes deben identificarse. Quizás hay otras características que le tienen detenido, que te pueden detener respecto de cumplir el propósito de Dios en tu vida. A Dios, fíjense que también no hay ninguna persona de los que revisamos, y no va a encontrar a ninguna en la Biblia, que esté ocioso y el Señor lo llame. El Señor siempre llama a gente ocupada, gente que está viviendo una vida común, una vida normal. Me llama la atención cómo el Señor saca a Eliseo de su estado de confort y lo lleva a un estado en el ministerio. Obviamente llegó a ser doblemente más poderoso, con una doble unción de lo que tenía Elías. Pero lo sacó de ahí el Señor, le dio más, pero lo sacó de donde estaba en un estado de prosperidad, estaba bien. Entonces, si escuchas el llamado de Dios, si el Señor te está llamando a hacer algo, no te menosprecies, no digas, no, yo no soy capaz, o como Jeremías, yo soy un niño. Tampoco si algo no te ha salido bien, no le digas al Señor, Señor, ¿sabes? No hablaré más en tu nombre, porque es inútil pelear contra Dios. Por eso el título de esta lección es Hazlo, Señor. Pero ¿qué está haciendo Dios detrás de todo esto? Está llamando a un profeta. Ahora avancemos. ¿Quién es el Dios que está hablándole a Jeremías? Así ha dicho el Señor, quien hizo la tierra. O sea, no es cualquier cosa. No le está llamando cualquier idolito por ahí. No, es el Señor que hizo la tierra y que la hizo, pero que la formó. Le dio el diseño para afirmarla. ¿Ya? Y otra vez reitera, el Señor es su nombre. Ahora, te estoy aclarando quién te está hablando, Jeremías. Y porque así dicho el Señor, Dios de Israel, ha dicho el Señor, Dios de Israel. Es decir, fíjate, el Señor hizo la tierra, afirma la tierra,
pero se considera el Dios de Israel, o sea, de una de las naciones, una nación pequeñita, detrás de una nación pequeñita dentro de esta inmensa tierra. Entonces, el Dios que formó la tierra, el Dios que la hizo y que la formó, también es el Dios de Israel. Y ese es el Dios el que te está hablando. Ese es el mismo Dios que nos está hablando hoy día, es el mismo Dios que nos habla cada día cuando abrimos la palabra, abrimos nuestro corazón y esperamos que Él llene nuestro espíritu. Es el mismo Dios. No hay ninguna diferencia en este Dios que le habló a Jeremías y el que nos habla a nosotros hoy día. Y el Señor obliga a Jeremías a ubicarse. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Grandes y ocultas, dice la versión Reina Valera, 1960. ¿Cuáles son las posiciones? En amarillo, Dios, y en el otro color, el hombre. Clama a mí. Yo tengo cosas que tú no sabes. Pero ¿qué va a pasar si tú clamas? Te responderé, te revelaré cosas que no sabes, cosas grandes e inaccesibles. Es decir, yo soy el que tiene el conocimiento, yo soy el Dios que hizo la tierra, que la formó, que me hice Dios de Israel. Clama a mí, porque si yo tengo tanta grandeza, obviamente hay cosas que tú no conoces de mí. ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu labor? Clamar, clamar, clamar. Búscame a mí, no busques a cualquier lado. No busques en una filosofía, no busques en algo que haya escrito otro hombre, no busques en los líderes, busca en mí, yo te responderé. Y soy yo el dueño de lo que tengo oculto, yo te revelaré lo que tengo oculto. Y te das cuenta que son grandes e inaccesibles. ¿Ya? Entonces, eso Dios marca posición. Yo estoy acá arriba, Jeremías, y tú estás acá abajo. Tú tienes que buscarme. Tú tienes que buscarme. ¿Ya? Esa es la marcada de posición. ¿Cuál es la condición del momento? A causa del pecado. ¿Cómo estaba el entorno de Jeremías? Las casas de los reyes de Judá que fueron derribadas, había cadáveres por todos lados, había combate, había lucha, o sea, el ambiente era muy desagradable, era de destrucción, de pérdida, pero en esa condición estaba. Ahora, voy a volver atrás. Cuando dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor le está marcando el camino, ¿cierto? Yo estoy acá y tú estás acá. El hombre tiene que buscarme. Buscadme y me hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora bien, ¿en qué condición está Israel? Que ahora lo vamos a hacer como representación del ser humano. Está en una condición deplorable. Las casas están derribadas, hay combates, hay luchas, hay cadáveres por todas partes. Esa es la condición. ¿Cómo está el ser humano hoy día? Apliquemos. El ser humano hoy día está de la misma manera. Todos tratan de construir algo que se derrumba permanentemente. Promesas, intenciones, luchas, peleas, discusiones, fuerzas ideológicas que convierten en una vorágine de este mundo. Entonces, así está el ser humano. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Todo lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado, sino del pecado personal, del pecado de lo que somos como humanos, del pecado social, comunitario. Hay pecado del cual todos somos partícipes y a veces vivimos las consecuencias del pecado de nuestras autoridades a nivel mundial. Es el pecado el responsable de esta condición. Nada más. No hay otra respuesta. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿A quiénes he herido, dice el Señor, con mi furor y con mi ira? Pues he escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad.
¿Se acuerdan el versículo, que no lo puse acá, pero para que ustedes puedan buscarlo, está en Juan, cuando, bueno, en los evangelios, cuando el Señor Jesús está crucificado y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la explicación de que Dios le dio la espalda a Jesús en el momento tan difícil es porque Dios no puede tener relación con el pecado. Cuando Dios da la espalda, se interpreta como ira, como enojo, como esconder el rostro, porque Dios no puede ver el pecado. Es como decirle a la luz que vea la oscuridad. No puede. No es que la luz se esconda de la oscuridad. Es al revés. Es donde aparece la luz, no hay oscuridad. Y donde hay oscuridad es porque no hay luz. Entonces, no es que Dios diga ya, me enojé, ahora te castigo. No. Lo que se interpreta como castigo de Dios es la ausencia de la presencia de Dios, que quita el manto de protección y nos deja expuestos a las consecuencias de nuestros propios actos. Eso es lo que está diciendo Dios. La razón de fondo de la condición de la humanidad es que la humanidad ha preferido la oscuridad antes que la luz. Y a eso se le interpreta como que Dios esconde su rostro, porque Dios, cuando pone el rostro, brilla y todo se ilumina. Y Dios no va a poner el rostro donde no quieren verlo. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que si Dios no está iluminando, el ciego va a tropezar en algún momento y va a ver las consecuencias de su pecado. Entonces, todo esto que está acá, el estado de guerra, los cadáveres y todo, es consecuencia del pecado, en este caso de Jerusalén, de Israel, y es donde Dios no pudo poner su protección sobre ellos. Entonces, lo que se interpreta como castigo de Dios es la ausencia de la protección de Dios. Es como tener un techo que se llueve. Dios es el techo, pero si el techo no está cumpliendo su función, se llueve. Ya no es techo, hay que cambiarlo. Entonces, en el caso de Dios es lo mismo. Donde está la luz de Dios, hay protección, hay cuidado, hay visión, hay claridad, hay propósito. Pero cuando el hombre prefiere más la oscuridad, se va a tropezar, se va a caer, va a chocar con otro, va a pelear, va a discutir, va a amargarse porque está en oscuridad. Entonces esto se aplica en forma general para todo Jerusalén, para el mundo y en lo particular para nosotros. O sea, yo puedo estar, tengo que evaluar en qué condición estoy, si estoy en la luz o en la oscuridad. Entonces la razón de fondo de una vida miserable como la que estaba viendo Jerusalén e Israel es el pecado. Y es que Dios no puede mirar el pecado, no puede proteger al que está viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Entonces aquí está el libro de Romanos, a través de Pablo, nos dice claramente, digamos, nos resume lo que yo les estoy explicando. Bueno, es simple, el que peca muere. Muere significa separación de Dios. Separación de Dios significa, se puede leer oscuridad. Oscuridad significa ausencia de luz. Donde no está Dios, no hay luz. ¿Y dónde no está Dios? Donde no hay obediencia, donde hay pecado. Pero si Dios ilumina, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A través de qué? De Cristo Jesús. Está todo muy lógico, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Fijémonos ahora en Dios, otra vez. He aquí que yo les traeré medicina, o no obstante, sin embargo, acuérdense de esa palabra, sin embargo, o sea, a pesar de cómo están, de la oscuridad, sin embargo, yo les traeré medicina y sanidad. Los sanaré, los revelaré tiempos de paz, de verdad. Restauraré la cautividad, edificaré como al principio, los limpiaré y los perdonaré. Características de Dios, naturaleza de Dios.
medicina, sanidad, revelación, restauración, edificación, limpiar, perdonar. Todo eso es lo que hace Dios. Entonces no importa la condición que haya, que el pueblo esté, la ciudad esté llena de cadáveres, yo igual los voy a traer medicina, los voy a sanar, les voy a revelar cosas grandes y ocultas, los voy a restaurar, los voy a edificar, o alguien diría, los reedificaré, los limpiaré y los perdonaré. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, valoremos al Dios que tenemos. Es un Dios que no está atento a castigarnos. La ausencia de Dios es absoluta responsabilidad nuestra. Pero Dios se hace presente, y cuando Dios se hace presente, inmediatamente hay medicina para nuestros huesos. Hay sanidad, ¿ya? Hay revelación de Dios para tener mejor visión de lo que Dios está haciendo a nivel personal, familiar, eclesiástico, eh, comunitario, a nivel mundial. Les revelaré tiempos de paz y de verdad. Restauraré, edificaré, limpiaré, perdonaré. Todos estos versículos, si bien se refieren al retorno del cautiverio en el tiempo de Jeremías, también se refieren a la manifestación postrera de la acción completa de Jesucristo, tal como lo había dicho Isaías en 100 años atrás, ¿ya? Respecto al ministerio de Jesús. Entonces, aquí hay una acción. Esta es la naturaleza de Dios. Queridos, cuando Dios quiere acercarse a nosotros, Él no quiere acercarse para castigarnos. Él quiere acercarse para iluminar nuestras vidas de medicina, de sanidad. Quiere revelarnos cosas interesantes en la intimidad. Por eso busque al Señor en la intimidad cada día. No se acostumbre, primero, no deje de ver los devocionales. Segundo, no se conforme con un devocional que escucha de otra persona, que soy yo, o alguien más, sino que busque revelación de Dios. Dios se le va a revelar a través de la palabra. Él traerá restauración a aquellas áreas de la vida que tú consideres dañadas, heridas, rotas de por vida. Y Él puede edificar algo nuevo, como al principio, como cuando recién te creó. Él puede hacer todo otra vez. Y si hay suciedad, Él puede limpiar la más profunda maldad. Y Él va a perdonar, fíjate la expresión absoluta, todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Es decir, no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonarte. Así que considérelo, tómalo en cuenta. Esto es la naturaleza de nuestro Dios. Ahora, todo esto que hace el Señor lo hace con un propósito. A esta ciudad, y esta ciudad me será motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por todo el bien y por la paz que yo le haré. Fíjese, ¿qué está buscando el Señor? Yo te voy a sanar, querida Israel. Restauraré esta ciudad de Jerusalén y lo que representa toda la nación. ¿Pero para qué? Para que tú seas bendición a todas las naciones. Ese es el sueño de Dios. Él, ¿se acuerdan ustedes? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, le dicen al carcelero, Pablo, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? No solamente la salvación y la sanidad de uno, sino de todos sus cercanos. Pero no está buscando la salvación de Israel, está buscando la salvación del mundo. Y a través de Jesucristo nos injerta a nosotros como iglesia. Pero Él no quiere que estemos centrados en nuestro templo. Él quiere que todas las naciones conozcan y que todos puedan ver, hacer público lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es imposible quedarse callados si el Señor ha sanado a alguien. No darle la gloria. Y si Él nos ha perdonado, si Él nos ha restaurado en cosas íntimas, ¿cuánto más? La gente puede percibirlo, porque va a haber paz en nuestro caminar. Y la gente dirá, bueno, hay cosas distintas en ti. Entonces, el para quiénes
Es el sueño de Dios. No es para solamente Israel. No es un sectarismo, como algunos podrían interpretarlo. Es al contrario. Es andar conforme a lo que Dios indica para lograr los objetivos de Dios, que es alcanzar a todas las naciones. Para eso el Señor está hablando a Jeremías. No está hablando solamente de que voy a rescatarte del cautiverio. No, pero tú vas a rescatar del cautiverio con un propósito que va más allá del cautiverio y del rescate. ¿Cómo nace esto? Génesis 22, 18. Y en tu simiente, le dice el Señor a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ya? ¿Para qué? Él llama a Abraham, no porque Abraham sea súper especial, lo llama con un propósito para que a través de él sean benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué habría pasado si Abraham desobedece y se va para otro lado? ¿Qué habría pasado si José, el hijo de Jacob, decide no perdonar a sus hermanos? Los propósitos de Dios pasan por las personas individuales, pero tienen efectos globales. ¿Para qué y para quiénes? ¿Cuál es el sueño de Dios? Llegar a todas las naciones. Jesús se acercó ya cuando Jesús murió, resucitó y se estaba yendo. Le dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. No se queden solamente acá. No se encierren en los templos. Hagan a todas las naciones. Ese es el llamado del Señor. ¿Ya? Y el Señor nos garantiza algo al final de los tiempos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que todas las naciones reciban la luz de su evangelio. Y entonces entendemos esto. En este pasaje está la píldora de todo lo que hemos desarrollado. Primera de Pedro, ¿cierto? 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, como el pueblo de Israel, reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Jesús, para que anuncies. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué el Señor te sana? ¿Para qué te libera? ¿Para qué te saca de la cueva? ¿Para qué te llama de donde estás en el emprendimiento? ¿Para qué te llama de tu humilde trabajo? ¿Para qué te llama si estás en depresión? ¿Para qué te llama si estás sufriendo el luto de alguien? ¿Para qué te llama? Para sanarte, para restaurarte, para liberarte. Y una vez que te ha liberado, ¿qué quiere? Que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que la gente sepa que no tiene que vivir solamente del temor, de la oscuridad, de la amargura, de lo oscuro, sino que puede vivir en la luz admirable del Señor. Para eso hemos sido llamados. Hazlo, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Y aquí yo les traeré sanidad. Sí, Señor, trae sanidad a nuestra vida. Los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. La respuesta es, ¿para qué, Señor? Para que todos aquellos que aún no tienen la oportunidad también conozcan del beneficio de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Una alegría verles. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y si Dios quiere nos encontramos en la luz de la palabra el próximo domingo. Nos vemos.